Alabado sea el nombre de Jehová. Una vez más su hermano Paul aquí con el mensaje de la palabra del día de hoy, el cual está titulado como Crisis de Fe. Este estará basado en el capítulo de Lucas, en capítulo 18, en el verso número 8. Estaré también leyendo algunos versos en el Salmo 73. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Padre eterno, en el nombre de Jesús te presento este mensaje, Crisis de Fe, Padre, para que seas tú, Dios mío, trayendo palabra a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El verso 8 dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Toda persona que ha creído en el anuncio de nuestro Padre Celestial, de que nuestro amado Jesucristo viene pronto, ha creído por fe de que Él viene nuevamente. Pero todos también no tan solo lo esperan, también están esperando que Él les haga justicia. Mira cómo comienza el verso. Os digo que pronto les hará justicia. Eso quiere decir que tú estás esperando por algo que tú le estás pidiendo, que tú estás clamando, que tú estás concentrado en eso. La palabra dice también que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Pero tú te estás concentrando exactamente en qué. Te estás concentrando en las añadiduras. Te estás concentrando en que solamente el Señor te haga justicia. ¿Estás tú pidiendo realmente lo que tú necesitas? ¿O estás pidiendo para deleites? Las añadiduras vienen, pero debes concentrarte exactamente en lo que Dios quiere que tú hagas. Porque muchas personas dicen que todas las cosas obran para bien. Eso está bien, pero has leído el resto del capítulo, el resto del verso. Todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados, a los que hacen lo que Dios realmente quiere que ellos hagan. Mucha gente solamente se agarra de la parte de que todo obra para bien. Efectivamente, todo obra para bien, pero tienes que leer todo el verso. Estás caminando en la palabra que Dios te ha dado. Estás haciendo lo que Dios te ha dicho. Estás caminando en fe. Estás creyendo lo que estás pidiendo. Muchas personas hoy en día están pidiendo cosas. Están pidiendo milagros financieros. Están pidiendo una pareja. Están pidiendo que vuelva su esposo, su esposa, que su hijo salga de la droga, que su hijo salga de la cárcel. Están pidiendo muchas cosas. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. ¿Cómo va tu relación con el Señor cuando tú le estás pidiendo estas cosas? Está cada oración que tú estás diciendo, cada vez que tú te arrodillas, si es que te arrodillas, estás creyendo cada una de ellas. Dice Santiago que el que se acerca al Señor tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y esta palabra que ha salido ya a flote en muchos mensajes: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo puedes tú pretender que cada oración que dices, que hablas, que te arrodillas, que gimes, llega al trono de la gracia, si tú mismo no crees ni siquiera lo que estás pidiendo? Muchas veces pides la oración a otra persona porque sabes que tu fe no es lo suficientemente grande o creíble de ti mismo, de que tú puedes orar y el Señor te va a escuchar. Por eso acceden muchas veces a grandes predicadores a que oren, porque usted sabe que Dios va a escuchar a ese predicador. Pero ese predicador ha llevado un nivel de vida, un ritmo de vida conectado en la presencia de Dios. La Biblia dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero también dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, sanarán enfermos.
¿Por qué la iglesia hoy en día no todos están teniendo este nivel? Cuando Jesús se fue, le dijo al pueblo que vendría nuestro Consolador, el Espíritu Santo, el cual nos guiará a toda verdad. Si Él es que nos guía a toda verdad, ¿por qué muchos hoy en día no hacen lo que hizo la iglesia primitiva o la primera iglesia? La primera iglesia, Jesús le dijo, no mováis de Jerusalén hasta que no seáis investidos de poder. ¿Por qué quieres tú salir a caminar sin haber sido investido de poder? Sin haber tenido la primera, bendito y alabado sea el nombre de Dios, la primera evidencia de lo que es el investimiento, el recibimiento del poder. ¿Qué fue lo primero que dejó el Señor? No os mováis hasta que no seáis investidos de poder. No salgan de Jerusalén. Vendrá el Consolador. Él os guiará a toda verdad. ¿De quién está hablando el Maestro? Está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino como un viento recio, se les paró como lengua de fuego a cada uno de ellos. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Lo que me deja a mí como base que la primera evidencia de saber que usted está bautizado con Espíritu Santo y fuego es el hablar en lenguas. Muchas denominaciones, concilios, dicen que no es así. Pero es inevitable que donde hay Espíritu Santo, hay sanidad, hay liberación, hay milagros. Donde no está el Espíritu Santo, solamente hay muerte espiritual. Un domingo va, un domingo viene y sigue la misma monotonía. Donde no se manifiesta el don de lengua, donde no se manifiesta la interpretación, donde no se manifiestan sanidades. Es difícil mantener un ambiente donde el gozo del Espíritu Santo se pueda manifestar, porque es que el Espíritu Santo, uno de los frutos de él es el gozo. Entonces, donde no hay gozo, no hay paz tampoco, porque la paz también es uno de ellos. El Señor nos prometió que nos dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero si estamos viviendo en nuestra carne, ¿cómo vamos a alcanzar la paz, el gozo, la mansedumbre, el dominio propio que hoy hace mucha falta? El discernimiento para cuando Satanás ataca a la iglesia, para saber quiénes están dentro de la iglesia con un corazón negro, porque muchos lobos con piel de oveja está llena la iglesia hoy día. Y todo esto viene concatenado a una sola cosa. Como creíste, así será hecho. Creer es tener fe. Tienes que creer en lo que no ves, porque si lo ves, ¿para qué esperarlo? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, como dice en Hebreo 11. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Tienes que tener un poquito de fe, aunque sea como un grano de mostaza, para que cada problema que haya en tu vida se mueva. No te quedes con ese problema arriba como la montaña y comiences a escalar la montaña. Estás caminando encima del problema cuando ese problema se tuvo que haber ido con tú simplemente decirle vete. Pero cuando de tu boca sale la palabra vete problema, está esa palabra que tú estás diciendo cimentada en el poder de Dios, en la fe de Dios. Esa palabra va con poder para que cuando tú hables, se vaya ese problema. Para cuando tú reprendas, salga ese demonio. Para cuando tú ores, se vaya esa enfermedad. El Espíritu Santo está aquí en la tierra. Él es el que nos comunica directamente con el Padre. Porque cuando gemimos indeciblemente, cuando oramos en el Espíritu, porque Pablo dijo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Mucha gente solamente se quedan en el pedazo donde dice orando en todo tiempo. Pero se les olvida la parte cuando dice y súplica en el Espíritu. Cuando la Biblia refiere a orar en el Espíritu, te está directamente diciendo hablar en nuevas lenguas, hablar en lenguas angelicales,
las que Pablo dice que te edifican a ti cuando tú te conectas directamente con Dios, porque hablas misterios. Eso te aumenta la fe, sin tú tener que pedirlo. Porque el tú hablar directamente con Dios, Dios es un Dios de fe. Y el tú comunicarte con Él, el saber que Él existe, esa comunicación bidireccional entre tú y Dios, te aumenta la fe. Tienes que tratar de alcanzar el bautismo del Espíritu Santo, porque esta es la llave que te va a ayudar a caminar hacia lo sobrenatural. Lo sobrenatural, uno de los dones del Espíritu es el don de fe, que Dios se lo ha otorgado a grandes personalidades que hacen grandes milagros porque creen en las cosas de Dios. No todas las personas que tienen fe tienen el don de fe. Pero eso no quiere decir que tú no puedas tener fe ni siquiera, como dicen algunos, para sanarle un dolor de cabeza. Hermano, ore por mí. Hermano, bébase esta aspirina para que se le quite el dolor de cabeza. Bendito y alabado sea el nombre de Jehová. Nosotros sabemos, hermanos, que hoy en día la medicina está muy avanzada. Pero hermano, la Biblia dice que la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Y dice que si aún tuviere pecados, le serán perdonados. Lo cual usted tomándose una aspirina no lo va a lograr. Usted tiene que tener fe, hermano, para poder orar por otro. Pero si usted no puede orar por otro y hay que orar por usted, alléguese a personas que oren por usted, que es lo que normalmente mucha gente hace. Pero usted tiene que alcanzar ese nivel de relación con el Señor para que su fe le pueda ser aumentada, porque los mismos apóstoles que andaban con el maestro le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Ellos veían a un maestro que se iba de noche a orar, que aunque hubiera la multitud que hubiera y hubieran los enfermos que hubieran, el maestro nunca dejó su relación con su Padre. Él siempre se apartaba a orar, siempre se allegaba al Señor. Ese es el secreto de poder tener una relación con Dios. La fe sin obras es muerta. ¿Tú crees? Enséñame tu obra por la fe que tienes. ¿Tienes una fe inquebrantable? Muy bien, muéstrame. ¿Qué obras? ¿Qué has hecho? Así era que caminaba Pablo. Pablo decía que no ha venido con nosotros con palabras bonitas, sino con demostración y poder del Espíritu Santo. Pablo sabía de dónde salía la fuente. Es tanto que Pablo fue el único en toda la Biblia, que describe con claridad la relación directa con el Espíritu Santo, que la describe donde están los frutos, donde están los dones del Espíritu Santo y cómo se usan. El hermano Pablo, ese gran apóstol de Dios, de Jesús, describe claramente. Y nuestro hermano apóstol también Pedro dice que muchos indoctos tuercen las escrituras para su propia perdición. Hay muchas personas que leen lo que le conviene e interpretan lo que le da la gana, cuando la Biblia es completamente clara. No se muevan de Jerusalén hasta que no seáis investidos de poder. Para tú quedarte en un sitio en oración y ayuno, tú tienes que creer que el poder te va a llegar. Tienes que tener la fe necesaria para que ese poder baje. Cuando tú estás orando y estás clamando y estás gimiendo, tienes que creer que lo que tú estás esperando te va a llegar. No simplemente te vas a poner a orar y a gritar y a esperar sin saber si va a llegar, pero tú tienes que tener esa convicción. Por eso era la diferencia de los antiguos esos antiguos profetas que decían que oraban fervientemente. Elías oró fervientemente y no llovió por 3 años. Daniel oró fervientemente
Y el Señor le revelaba los misterios de los sueños. Cuando Daniel oró el primer día, antes de sus 21 días de ayuno, dice la Biblia que la respuesta estaba allí. Daniel estaba tan seguro de la oración que él había hecho y de la respuesta que él iba a recibir. Estaba tan conectado, sabía tanto que el Señor le iba a responder, que no se detuvo hasta que no recibió lo que estaba esperando. ¿Qué estás haciendo tú? Te arrodillas por 15, 20, 30 minutos y dices, Señor, no he recibido lo que estoy pidiendo. Eres un mentiroso. Quizás no se lo dices abiertamente como yo lo acabo de mencionar, pero en la forma en que actúas, en la forma en que tú te paras de la oración, en la forma en que tú te desesperas, en la forma en que tú no crees que vas a recibir, le estás diciendo mentiroso al Señor. ¿Por qué que no estás creyendo que vas a recibir lo que estás pidiendo? Hay mucha gente que solamente ora por orar, para decir oré 2 horas, o para llenar un ego. Por si preguntan, la gente de oración, levante la mano. Vamos a orar tantas horas, vamos a hacer esto. Mucha gente, no, fulano ora mucho. Pero oración versus resultados. Déjame decirte que toda persona que ora tiene que tener resultados. ¿Cuál es el resultado de aquella persona que está siempre en oración? Está encontrando lo que anda buscando. Déjame decirte que cuando tú clamas y hay una vida de oración en ti y de entrega y de relación personal con el Señor, viene a suceder lo que dice Jeremías en su capítulo 33, verso 3. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí entonces, cuando tú comienzas a orar y a creer en lo que estás orando y tu relación comienza a crecer con el Señor, entonces el Señor comienza a mostrarte sus misterios, sus secretos. Y muchas veces esos secretos tienen que ver contigo. ¿Qué hace el Señor? Bueno, comienza a mostrarte el pecado que hay en ti y que hay alrededor de ti. Comienza a enseñarte literalmente en el Espíritu. Comienza el Espíritu Santo a hablarte, a comunicarse contigo. Comienzan a tener visiones de ángeles. Hasta el mismo maestro puede visitarte. Pero el maestro es santo. El maestro no habla con pecadores. ¿Me doy a entender? Cuando digo no habla con pecadores, no vaya usted a malinterpretar la parte que estoy diciendo. Él habita en un templo santo, en un templo limpio. Él se comunica con personas que le están buscando, con aquellas personas que han entregado su vida a Él, con aquellas personas que se allegan a Él. Porque la Biblia dice clara que Él está a la puerta y Él toca, porque Él es un caballero. Si tú abres la puerta, Él entrará a ti y cenará contigo. O sea, Él estará ahí contigo. Pero si tú mantienes la puerta cerrada, déjame decirte, la puerta de la fe. Si la puerta de la fe está cerrada, y comienzas a dudar, ¿vendrá o no vendrá el maestro? ¿Me visitará? ¿Estará escuchando mi oración? Puedes amanecer orando. Desde que hay duda en ti, automáticamente es mejor que dejes de orar. Porque para que te pases 2, 3 horas orando sin creer lo que vas a pedir, para ti eso es una pérdida de tiempo. Y en ese momento, en vez de tú serle agradable a Dios, le estás siendo desagradable. Porque sin fe es imposible agradarle al Señor. Y si tú no le estás agradando porque no estás creyendo, le estás siendo desagradable. Es mejor que te pares de ese momento y pidas perdón. Es más honesto y mejor para ti orar 5 minutos diciendo, Señor, perdóname. No estuve creyendo lo que estaba orando. Perdóname, Señor. Auméntame la fe, enséñame a orar.
¿Cómo aumentas tú la fe? Tienes que estar orando en el Espíritu. ¿Cómo aumentas tú la fe? Escuchando la palabra de Dios. El método más fácil para aumentar la fe es escuchar la palabra de Dios. ¿Crees tú que necesitas ver grandes videos de grandes predicadores, de los que están hoy en día en las redes, que tienen miles de seguidores? No necesariamente tienes que hacerlo así. Solamente tienes que agarrar la Biblia y audiblemente tú leerla. Audiblemente. Dios es conocido en Judá, el rey, en Israel es grande su nombre. Cuando tú te escuchas a ti mismo, la estás escuchando, la Biblia, la palabra de Dios. O tienes tu celular, que tienes una Biblia y la pones en modo audible, si no la estás leyendo. Cuando vas en tu vehículo, cuando vas caminando, te pones un audífono, porque muchas veces escuchas mucha música cristiana, lo cual es muy inspirador y te siente bien y la palabra te llega. Pero cuando pones la palabra viva, te aumenta la fe. Porque la fe viene por el oír, pero dice que viene por el oír palabra de Dios. Y la única palabra de Dios que yo conozco es la Biblia. Bendito y alabado sea su nombre. Entonces, la crisis de fe en el pueblo de Dios está hoy día por falta de lectura, por falta de escuchar la palabra de Dios, por no creer cuando se está orando, por no mantener una relación directa con Dios, por no haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, el cual trae el don de fe, el cual trae los dones del Espíritu, el cual te ayuda con el conocimiento de la palabra, porque el Espíritu mismo es quien te revela los misterios que hay en la palabra. Y también te revela los misterios que hay en tu vida y los misterios de Dios. Dios no le confía sus misterios a una persona que no se comunica con Él, que no le busca, que no le cree. Dios se comunica con aquella persona que cree que le hay, como dice el libro de Santiago, que cada vez que se acerque, crea que va a alcanzar misericordia en el trono de la gracia. Cada vez que te acerques, procura que por lo menos haya un granito de mostaza de fe en lo que tú vas a pedir y crees que vas a recibir. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Te voy a dejar este mensaje aquí para que entiendas que sin fe es imposible agradarle a Dios. Tienes que tener por lo mínimo un granito de mostaza. La crisis de fe se ha alargado a través del planeta, de los continentes, de los países, de los lugares, de las iglesias. Porque la gente dice, ¿por qué ocurren tantas catástrofes? Las catástrofes siempre van a ocurrir, son fenómenos naturales que vienen como consecuencia del pecado. Sabes que el enemigo es el príncipe de los aires. Él está aquí y te quiere destruir. Pero con una buena fe fundamentada en Jesucristo, en la palabra de Dios, puedes vencer. Comienza a buscar cómo se te aumenta la fe con las cosas que ya te he dicho antes. Comienza a tener una relación con el Señor. Comienza a leer la palabra. Comienza a decirle incluso al mismo maestro, auméntame la fe. ¿Me doy a entender? Comienza a leer la audible. Comienza a ver los milagros que Jesús hacía. Hay personas que van a una iglesia y cuando ven que otro es sanado, su fe aumenta. Si quieres que alguien ore por ti, comienza a leer la Biblia en voz audible. Si tienes una enfermedad, comienza a leer los evangelios y mira cuando Jesús sanaba todo tipo de enfermedades. Entonces ya cuando tu fe tenga un poquito más de altura, entonces tú quizás le puedas pedir la oración a alguien si tu fe no es suficientemente grande para alcanzar una sanidad cuando ya fue prometida. Que ni siquiera, bendito y alabado sea el nombre de Dios, que ni siquiera tienes que tener mucha fe porque que fue ya fue dado. El regalo de la sanidad es un regalo que ya fue dado. Es un regalo.
Tú no tienes que hacer nada por él. Solamente tienes que recibirlo por fe. Tienes que recibir sanidad por fe. Por sus llagas fuimos curados. ¿O acaso dice el libro de Isaías? Por sus llagas veremos a ver si vamos a ser curados de acuerdo a la fe que yo tenga o a la fe que tenga el predicador. Fue un regalo, el Señor ya te curó. Tienes que recibirlo. Recibe sanidad por fe. Lo más mínimo que puedas hacer es recibirlo por fe, porque mucha gente tiene fe para recibir la salvación. ¿Crees en el Señor Jesús que te hizo salvo? Sí, yo creo. Es verdad, crees. Pero entonces no puedes creer que Él te puede quitar cualquier enfermedad. ¿Sabes tú que la salvación es mucho más difícil? Humanamente hablando, pensar en lo humanamente, que alcanzar una sanidad. Te voy a explicar. La salvación es esto. Viene el maestro en las nubes. Tu cuerpo físico se desintegra completamente, se desaparece. Y tu cuerpo se convierte en un ente espiritual. En un ente espiritual incorruptible. Y sale volando hacia las nubes para irse con el maestro para las bodas del Cordero. Eso es la salvación. Eso es lo que le llaman el rapto. Entonces, la sanidad es que tú tienes una enfermedad dentro de tu cuerpo que fue creado por el mismo maestro, y cualquier órgano que esté dañado, él, como conoce el cuerpo humano porque fue él que lo creó, tú tienes que creer que él tiene la capacidad de regenerar un nuevo órgano, de darte una sanidad. Entonces, estás viendo la diferencia entre lo que es la salvación y la sanidad. Cuando recibiste al Señor, lo recibiste tanto como tu Salvador, como tu sanador, como tu proveedor. Solamente la mayoría de las personas se quedan con el maestro como su Salvador. El maestro vino a suplir todo lo que te concierne a tu vida. Vino a solucionar todos los problemas que tú tienes. Vino a destruir toda obra del diablo en tu vida. Toda la obra del diablo en tu vida son las enfermedades, la miseria, los problemas y todo lo que aqueja a la humanidad. Él no solamente vino a darte la salvación, pero todo comienza con un granito de fe. En el poderoso nombre de Jesús, yo declaro que tu fe se aumenta. Comienza a buscar al Maestro en ayuno y en oración. Escucha la palabra de Dios y pídele al Espíritu Santo, auméntame la fe, para que puedas recibir el bautismo. Y si Dios, como Él es que controla los dones, pídele el don de fe, para que tengas la fe de Dios. Los dones están ahí. Pero mucha gente solamente pide ciertos dones de sanidades, de milagros. Pide el don de fe, que con el don de fe los otros pueden llegar más fácil. El don de discernimiento. No voy a extender más este mensaje, hermanos. Creo que hasta aquí he dejado el punto claro de que la crisis de fe está afectando a la humanidad y de cómo buscar y de cómo recibir la fe inquebrantable que Dios quiere que tú tengas para que cuando tú ores reciba lo que estás pidiendo, pero conforme a la voluntad de Dios. Dios te bendiga una vez más, tu hermano Paul. Espero que te hayas gozado en este mensaje y estaremos siempre por este mismo canal. Así que esperamos, suscríbete, dale a la campanita. Dios te bendiga. Nos vemos más adelante.